Un esquema fiscal para la industria del petróleo y gas, basado en el pago de impuestos y producción compartida, ya fue presentado por el Ministerio de Energía y Minas. Ya están siendo licitados los bloques de Enriquillo y Asua, dos posibles grandes potenciales productoras de petróleo. Lo que está haciendo el gobierno en materia de información sobre el potencial de hidrocarburos que tiene el país es un hecho trascendente e inédito. Pocos países han puesto a disposición del público sus investigaciones sobre líneas sísmicas e incluso informaciones como las que vamos a presentar hoy, en las que están identificados los bloques con más potencial para ser explorados. Los datos que hoy ofrecemos no están dirigidos solo a los potenciales inversionistas, sino que los ponemos a disposición de los estudiosos, de los técnicos, de los estudiantes, de cualquiera que pueda tener interés en el potencial de la República Dominicana para desarrollar una industria de hidrocarburos. Para nosotros, la transparencia tiene que ir mano a mano de la regulación y la normativa. En el MEN somos rígidos en el cumplimiento de las normas y las leyes y seguiremos siendo, porque pensamos que el Estado puede hacer cualquier tipo de negocio, pero nunca, repito, nunca perder su poder normativo y regulador. Eso no se puede hipotecar. En las negociaciones para explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburos participan 26 reconocidas empresas de 11 países vinculadas al negocio. Y es que en definitiva, el Estado no puede cuidar ni fomentar lo que no conoce. Hace unos meses, con la publicación de la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos, marcamos un antes y un después en materia de hidrocarburos y acceso a las informaciones públicas en República Dominicana. Como todos recordarán, la BNDH puso a disposición de todo el público más de 100 millones de dólares en información geológica y geofísica. Primero, sin hacer ningún tipo de preguntas. Segundo, sin necesidad de pago de ningún tipo. Y tercero, haciéndola disponible las 24 horas a todo aquel con acceso a un computador. Como ustedes saben, pasamos de no tener ni una sola línea sísmica en formato digital a tener más de 20.000 kilómetros de línea sísmica y pasamos de no tener datos de pozos digitales a tener en digital la información de más de 80 pozos que se habían perforado en el país en décadas pasadas. A la vez, no queremos crear falsas expectativas, ni buscamos titulares de periódicos, amigos de la prensa, que digan, hay petróleo en República Dominicana. Más bien, la pregunta sería, ¿hay o no hay petróleo comercialmente explotable en el país? En realidad, esta es una pregunta mucho más compleja de lo que parece. Para decir tenemos petróleo comercialmente explotable, necesitamos saber en primer orden si tenemos un sistema petrolero que funciona. Es decir, debemos saber si contamos primero con generación de hidrocarburos o lo que es igual una roca generadora que funcione. Segundo, necesitamos saber hacia dónde se dirigen las migraciones o los flujos de esos hidrocarburos. Tercero, necesitamos saber si tenemos una buena roca almacén y sello que entrampe esa migración. Y por último, debemos ubicar esos lugares o las trampas donde se han acumulado esas migraciones. Además, estas 4 variables deben de tener sincronía y deben de haberse producido en el orden correcto. De lo contrario, aunque haya petróleo, no hay petróleo comercialmente explotable. De la misma manera que hicimos con Enriquillo, mostramos aquí la columna estratigráfica, las rocas más profundas y más antiguas, por supuesto, en la parte de abajo, y tenemos las 3 posibles rocas generadoras, ¿no? Tenemos trinchera. De nueva cuenta, ustedes observen que los modelos que nosotros corrimos indican una inmadurez para la generación de hidrocarburos. En Nocoa tenemos, de nueva cuenta, sobre todo en la parte central, donde tenemos los mayores espesores, un potencial de generación en su etapa temprana. Y también estamos proponiendo un play poco más profundo hacia el Eoceno, ¿no?
con la ventana de generación en su etapa principal y tardía, ¿no? Creemos que este también podría ser un buen objetivo, considerando las trampas que se desarrollan en la parte más somera. Los estudios, según Energía y Minas, revelan que en el país existen 21.500 kilómetros de línea sísmica por mar y tierra, localizados en las zonas de Enriquillo, Azua, Cibao Oriental, Cuenca de San Pedro de Macorís y Bahía de Ocoa. Otros investigadores azuanos arrojan que en la zona costera de Bahía de Ocoa, muy cercano a Monterrío, también han sido detectados otros yacimientos del denominado oro negro. Recientemente se vinieron algunos técnicos y determinaron que también en la Bahía de Ocoa, la Bahía de Azua, porque se llama Bahía de Ocoa, pero no le pertenece a San José de Ocoa. Hay también petróleo, es decir, que Azua tiene petróleo submarino y petróleo subterráneo. Sí. Es el mismo banco de petróleo. Es muy posible que se conecte por el subsuelo, se conecte hacia el fondo marino. Sí. La historia habla de un uso artesanal que daban la gente de esa zona por ahí a ese gas, a ese petróleo, perdón, a ese aceite en las lámparas humeadoras. ¿Cómo lo hacían? Sí, es muy posible que lo usaran para qué sé yo, el encendido de las lámparas, las famosas lámparas humeadoras, como se le dice, pero nada comercial ni ese tipo de cosas. Sí, lo usaban de manera artesanal para eso. Quizás aquí lo llegaran a usar para encender los famosos faroles de Graciliano, que fue la primera forma de alumbrado público que existió aquí en el pueblo. Nosotros esperamos, lógicamente, el petróleo es el oro negro del mundo, ¿no? A veces nos preguntamos, ven acá, ¿y por qué no se hace un ensayo? ¿Por qué no hay un plan para la explotación o la exploración de ese petróleo? Nosotros esperamos que en algún momento sí se vaya, antes que desaparezcan los vehículos de combustible. Esa es la que va allá donde yo le di. Que los animales no la ven, eso es como la misma sala. Bueno, señores, hemos recorrido mucha distancia, pero ya estamos en el lugar que deseamos estar. Llegamos al pozo de petróleo de aquí de la comunidad de Higuerito, una zona difícil, una zona con caminos angostos, muy difíciles para llegar, y una vegetación totalmente seca. Hay un fuerte olor a petróleo aquí y lo que está emanando ahora mismo de este pozo es petróleo con agua. Está mezclado con agua, claro, porque según los comunitarios del lugar, cuando aquí perforaron, salió agua y petróleo a la vez. Entonces, como el agua es más liviana que el petróleo, pues obviamente el agua tiende a salir también. Pero es una mezcla entre agua y petróleo. Fíjense cómo el agua sale totalmente negra. ¿Por qué? Porque está acompañada de ese oro negro, de ese petróleo, que es por lo que todos los países del mundo casi ahora mismo están peleando, luchando por mantener la hegemonía del petróleo, porque es la economía que mueve al mundo. Y nosotros, obviamente, aquí parece que tenemos ese dinerito, ese petróleo, que no queremos o que no sabemos o que nadie quiere explotar. Fíjense cómo es la vegetación, fíjense la tierra, como está como una mercocha aquí, producto de la misma mezcla del petróleo. En países que producen petróleo, es bueno recordarles a ustedes que siempre hay que perforar kilómetros, metros y kilómetros para colocar una tubería y extraer este recurso natural. Sin embargo, aquí emana, aquí sale prácticamente sin tener que perforar mucho, sin tener que hacer mucho esfuerzo. Y es un recurso natural que tenemos aquí. Por lo que creo que el gobierno debe de buscar hacer esfuerzos en explotar esto aquí y decirle que el país, que República Dominicana, sepa de una vez y por todas si este petróleo sirve o no sirve, porque de verdad que es necesario para República Dominicana. Otros países como Cuba, por ejemplo, Cuba produce petróleo, pero produce una mínima cantidad, pero un 25% del petróleo que consume Cuba lo produce. Vamos a ver si nosotros tenemos aquí o el 25, o el 10, o el 15, o el 5, o el que sea. Pero algo hay que tener, de algo tenemos
algo tenemos que hacer para nosotros lograr salir de esta crisis económica. Ante la gran incertidumbre que durante más de 100 años han provocado estos yacimientos, son muchos los que se preguntan del por qué no son explotados. Hay que tomar en cuenta que el petróleo que se ha encontrado hasta ahora ha sido un petróleo superficial. Quiere decir que ha migrado de un nivel de alta presión a un nivel de menor presión. Ninguno de los pozos que ha encontrado petróleo pasa de 1000 pies. Eso es poca profundidad cuando hablamos de petróleo, aunque es una profundidad adecuada cuando hablamos de exploración de agua subterránea. Lo que procede ahora es una exploración profunda, una perforación que pueda alcanzar 4.500, 5.000, 6.000 pies de profundidad, que es donde se estima que pueda estar el depósito principal petrolífero, que por un cambio de presión hizo que fluyera el petróleo desde una gran profundidad hasta un nivel que es cuasi superficial, porque pocas veces el petróleo se acumula en niveles tan superficiales como 600, 700 pies de profundidad, que es el nivel donde ha estado presente el petróleo de Asua. Por eso lo que conviene es que el gobierno dominicano, tal y como está haciendo ahora a través del Ministerio de Energía y Minas, es atraer a empresas internacionales con experiencia en la exploración y la explotación de petróleo, pero con suficientes recursos económicos, porque cualquier pozo de exploración de petróleo de 4.000, 5.000 metros de profundidad puede costar 4, 5, 6 millones de dólares. Entonces es una inversión alta para un país pequeño y pobre como la República Dominicana, pero sí lo hacen las grandes corporaciones petroleras que tienen capítulos dedicados exclusivamente a la exploración, y esos capítulos son de cientos de millones de dólares que lo destinan a explorar en diferentes partes del mundo. Creo que tiene sentido. Ojalá que el gobierno dominicano en el corto plazo pueda llegar a un acuerdo razonable con las empresas que están interesadas en participar en este nuevo proceso de licitación, a los fines de que el país pueda en el corto plazo identificar cuál es el verdadero potencial petrolífero que tiene, porque si tenemos petróleo en Venezuela, que está al sur, tenemos petróleo en Trinidad, que está al este, tenemos petróleo en Cuba, que está al noroeste, y tenemos petróleo en el Golfo de México, que está al oeste. Evidentemente que nosotros, que estamos en el centro de esa demarcación geográfica, estamos llamados a tener petróleo, porque todo el entorno de la República Dominicana, norte, sur, este y oeste, ha demostrado que tiene grandes volúmenes de petróleo. Mira, esa era la tina y de aquí dependía la llave donde lo tiraba la tina, el petróleo. ¿Y qué había aquí? ¿Qué tenían? No, aquí no había nada. Aquí tenían una lona puesta encima para guarecer, son los que estuvimos trabajando, y ya de ahí lo montó porque eso no tuvo tanta eficiencia de dilación. Es una olla, esa cosa ahí para la llave, adaptar la llave, y de ahí tiraba el petróleo para la tina. Diferente a otros países donde hay que perforar miles de metros para extraer esta riqueza, aquí está a pocos metros y brota como si se tratara de una fuente de agua natural. Quienes viven en la zona ven sus esperanzas en que el país no continúe pagando una factura petrolera tan cara cuando tienen esta riqueza a pocas pulgadas. Hace alrededor de 5 años estuvimos en la misma zona, pero no específicamente aquí en Maleno, sino que estuvimos en Higuerito, otra zona donde también hay yacimientos de petróleo que usted lo puede ver. Asimismo, brota de manera natural. O es petróleo, o es gas natural, o hay algo en realidad que es de interés, porque a 50, 500 metros, a 100 metros de aquí, basta con tú estar en el entorno, ya te da el olor a petróleo, a ese petróleo crudo, como si fuera el mismo petróleo de estos tanques que extraen, o que estos tanqueros que te pasan por las calles. Que se sepa por aquí, nadie ha traído un depósito nunca de petróleo para que nadie pueda alegar que no, eso es un depósito de muchos años que hay. No, nadie ha depositado nada. Esto es este mineral, este petróleo que está saliendo debajo de la tierra. Claro, obviamente después de que se hayan hecho algunas explotaciones en ese sentido. Así que vamos a ver cómo el gobierno, cómo la Dirección General de Minerías y las instituciones del Estado que tienen que ver con esto, toman cartas en el asunto y buscan asesoría internacional si es preciso para que el petróleo aquí en República Dominicana sea comercialmente explotado, porque la verdad que la miseria, el estado de miseria que hay en República Dominicana
y una factura petrolera bastante cara que se está pagando, con plantas eléctricas que trabajan con combustible, que es bastante caro también, un galón de gasolina, un galón de fuel oil, un galón de gasoil y los demás derivados del petróleo son bastante caros aquí en República Dominicana. En otros países hay que perforar kilómetros y kilómetros bajo la tierra para extraer petróleo. Sin embargo, aquí lo tenemos con una pequeña perforación, tenemos petróleo que sale de manera voluntaria, diría, no podríamos decir así, porque como lo vemos, en otros países hay que utilizar mecanismos tecnológicos para extraer este petróleo. Sin embargo, aquí parece que tenemos petróleo en abundancia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no explotamos el petróleo de Asua? Otra pregunta que nos hacemos. Vamos a explotar, vamos a evitar esos costos operacionales en la compra del petróleo, en el pago de las facturas petroleras, que bastante caro nos está saliendo. John Mirador es otro de los comunitarios preocupados por la situación que está ocurriendo aquí en Asua, y diríamos la inercia de nuestras autoridades en explotar este petróleo, o por lo menos decirle a la gente, decirle a las personas, a los miembros de estas comunidades, qué está pasando, por qué no se explota. ¿Usted qué cree? ¿Por qué no se explota este petróleo? Bueno, primero yo les digo que nuestro petróleo lo conocían nuestros ancestros aborígenes y lo utilizaron. Y en diferentes épocas hubo intentos de explotarlo. Entre ellos mi bisabuelo, Eduardo Romero Luyando, que logró una concesión del gobierno de Ulises Geró y comenzó a explotarlo. Pero por dificultades burocráticas lo traspasó. Y entonces el problema es legal. Mientras exista la limitación de que el Estado es el dueño de los recursos del subsuelo, no va a ser posible. Hay que compartir la propiedad de los recursos del subsuelo con los dueños de la tierra, que son los que tienen más posibilidad de explotarlo. Hasta ahora el Estado lo que ha hecho es traficar con las concesiones, que nunca han llevado a la explotación, y al grado que ahora están controladas por un solo grupo económico y no para explotarlo. Ellos están también manipulando para que este petróleo el gobierno no lo explote o se lo guarde a ellos. Porque el negocio es la comercialización, importar petróleo y sus subproductos. No explotar nuestro petróleo ni refinarlo. Aquí no se refina ni se hace ningún producto de petróleo. Esa refinería no refina nada. Entonces, el problema es legislativo. Hay que cambiar la legislación, como en otros países. Y ¿cómo debería ser esa legislación? Compartir los derechos de propiedad de los recursos de su suelo entre los dueños de la tierra y el Estado. ¿Y quiénes son los dueños de esta tierra aquí? No sé. Pero tiene dueño de aquí de Asua. No tiene, porque no le vale nada, porque los dueños solamente son la superficie, una superficie seca que no tiene recursos acuíferos, entonces no sirve para la agricultura ni para la ganadería. Entonces por ahí es que yo oriento resolver el problema de la explotación de nuestro petróleo, cambiar la legislación.